Y bueno, se viene un temazo para este segundo bloque. Vamos a estar hablando de la situación del sistema de salud actual. Y para eso tenemos con nosotros a Carolina Velasco, directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Carolina, bienvenida a Llegó la Hora. Muchas gracias. Buenas tardes a los dos. ¿Abres tú el flanco o abro? Bueno, partamos. Es complejo el tema. Vemos la situación de salud, qué va a pasar con las ISAPRES, que la ley corta, que la ley larga, que los que no somos abogados nos cuesta un poquito más entender la Y los que somos situación. también nos cuesta ¿También les entenderlo. cuesta? Ah, ya, Sí, ah, sí, ya, sí, menos todo. mal. Me sentía perdida. Pero en el fondo lo que nos preocupa en general, le preocupa a la ciudadanía, es qué va a pasar con el sistema de salud. Se ha abierto un debate respecto a la situación de qué pasa si desaparecen las ISAPRES, qué ocurre con toda la transferencia de la gente al sistema público, las capacidades, qué va a pasar con las clínicas privadas. Hay mucho de qué hablar y estoy segura, Carolina, que tú vienes a iluminarnos y aterrizarnos este tremendo conflicto que estamos viendo y que es de debate eterno del año pasado. Sí, bueno, desde incluso mucho antes. Mucho antes, sí. Te diría que, bueno, todo esto rebalsa, entre comillas, la gota que rebalsa el vaso es el fallo del Tribunal Constitucional, perdón, de la Corte Suprema, donde establece que las ISAPRES tienen que devolver los recursos por cobros, digamos, inadecuados debido a que aplicaron la tabla de factores incorrecta. Esto porque desde 2019, ¿cierto? La superintendencia instruye a aplicar la tabla de factores. Tabla de factores, por lo demás, es lo que el numerito que es por el cual se multiplica el precio para cada integrante de un plan de salud. Ujú. Por ejemplo, una persona, un hombre, qué sé yo, de 35 años, paga el precio multiplicado por uno. Antes, una mujer pagaba un poco más de uno, ahora ya Ujú. son iguales. Pero tienes que los adultos mayores, por ejemplo, pagan multiplicado más que por uno, porque son más caros para el sistema. Entonces, esa es la famosa tabla de factores. Y se hizo una tabla única el año 2019 que se aplicaba para todos los planes y contratos nuevos. No para los que ya estaban Ujú. vigentes, eso no los podía cambiar una instrucción de la superintendencia, pero la Corte Suprema dice que en realidad debió haberse aplicado a todos. Por lo tanto, genera con eso entonces un cobro, digamos, o una deuda que tienen que devolver las ISAPRES a las personas que se les cobró de menos. ¿Cierto? Perdón, que se les cobró De de más, más, digo, claro. porque a los que se cobró de menos se les perdona, entre comillas, la deuda. Ellos no tienen que devolverle plata a la ISAPRE, sino que solo en el caso que la ISAPRE le deba. Y por eso es que es una deuda, finalmente, Ujú. porque no hay un neteo, comillas, entre uno y otro. Ahora, hay distintas formas de calcularlo, hay cierta poca claridad en cómo esto iba a pasar, esto fue el 2022, recuerden, y por eso es que entonces se crea este proyecto de ley, el gobierno dice que necesita un proyecto de ley para poder aplicar el fallo determina que es la Superintendencia de Salud la que tiene que instruir cómo hacerlo. El gobierno considera que tiene que ser más que eso, digamos, que tiene que hacerse a través de un proyecto de ley, y ese es el famoso proyecto de ley corta de ISAPRES, que si bien tiene toda una parte que es para ver cómo se va a devolver la plata o cómo se va a aplicar el fallo, tiene otra patita, entre comillas, que crea una modalidad de cobertura complementaria, que es un seguro complementario para beneficiarios de FONASA, que no tiene que ver con la aplicación del fallo, digamos, pero se metió también en este proyecto de ley. Se, Eso met- a muy grandes rasgos. Se mete en el proyecto porque en el fondo se prevé la situación de que muchos usuarios de ISAPRE se van a pasar a FONASA. ¿O no? Como que Sí, está como atrás de esa idea, sí. porque si no, ¿qué sentido tiene hacerlo ahora mismo? Exacto. Eso es un poco confuso, yo creo que tienes razón, porque de alguna manera el gobierno ha estado insistentemente diciendo que no está en su intención, ¿cierto?, que el sistema colapse, ni mucho Claro. menos, y por tanto que ellos quieren darle una salida equilibrada a este conflicto o a esta deuda que se genera. Pero el problema es que lo que uno ve como contenido del proyecto, más allá de cómo instruir el pago de esta deuda, es que se crean ciertas facultades también para la superintendencia para hacerse cargo de las ISAPRES en insolvencia. ¿Qué pasa si una ISAPRE entra en insolvencia? Bueno, insolvencia digamos que quiebra, hay que hacer tales y tales medidas. De hecho, se ponen muchas restricciones para el retiro de utilidades y otras relacionadas con los periodos en que una ISAPRE entre como en insolvencia o esté en ese momento de pagar una deuda. Se hacen ciertos incluso, y esto es bien relevante, se hacen ciertas excepciones en cuanto a que esta deuda no se va a considerar para efectos de cumplimientos de garantías, por ejemplo, porque las ISAPRE, al igual que todas las instituciones o muchas instituciones financieras, tienen que cumplir con ciertas garantías de patrimonio, de deuda, Claro. etcétera, y aquí esto se les excluye. Ahora, yo no sé si una ley, digamos, que va al ámbito de la salud puede pasar por sobre una ley más general en términos de que estas garantías son cosas que son garantías que dan a la ciudadanía, al país seguridad y que van a seguir funcionando. Entonces aquí se hace una excepción que puede ser
bastante presentar un precedente, digamos, para el resto de las áreas. Digamos, va a llegar otra institución, un banco, a decir, pero ¿por qué a mí no me decepcionan también en el caso de que Claro. ocurran cosas específicas? Entonces ahí tenemos un problema, pero eso también es una señal de que efectivamente se espera que con esta deuda se generen problemas financieros. Claro. Y luego entonces viene la parte de la modalidad de cobertura complementaria, que es este seguro complementario, como decíamos, para beneficiarios de FONASA, administrado por privados, que efectivamente viene a hacerse cargo, y lo dice el proyecto, que puede haber un riesgo de quiebra, y viene a hacerse cargo de este cambio que ha habido de varias personas en el último tiempo también a FONASA. Ahora, las personas que se han cambiado en el último tiempo a FONASA son más bien personas jóvenes, personas sin problemas de salud, que no es lo mismo que va a ocurrir si tú tienes la quiebra de una Claro. ISAPRE, donde probablemente quienes van a irse a FONASA son los que no sean aceptados en otras ISAPRE. Porque algo en que se ha insistido también en este proyecto de ley, que si es de ISAPRE, entonces reformemos los problemas de fondo de las ISAPRE, lo que nos llevaron a esta situación, que tiene que ver, por ejemplo, el tema de las preexistencias, y eso no fue acogido por el gobierno. Las distintas, hubo de hecho unas comisiones, perdona que me alargue, pero hubo Sí, dos claro. comisiones técnicas donde se propuso eso y fue parte importante de lo que se dijo en el Senado cuando se estaba discutiendo la primera, en la primera instancia, digamos, y no hubo acogida por parte del gobierno de eso, pero bueno, había acogida de otras cosas, por ejemplo, en el tema del seguro complementario, donde sí se ha podido avanzar un poco más en resolver ciertas dudas que habían. Claro, la gran preocupación precisamente está en ese grupo de gente, porque lo que uno escucha es que finalmente la gente que tiene importantes preexistencias dice, yo no solo, para mí va a ser muy difícil también tomar un seguro, porque ese mismo seguro complementario va a ser tremendamente caro. Claro. Claro. Después está, qué es lo que puede ocurrir, tanto con un montón de clínicas privadas, que además son las ISAPRES las que tienen deuda con las clínicas desde la pandemia, cuántas instituciones particulares van a desaparecer porque también dependen un poco de los sistemas mixtos. Bueno, también los dializados también era un tema súper, súper tremendo, que en el fondo, independiente de estar en FONASA, dependían de estos establecimientos. Entonces, hay un cuestionamiento general de cómo un sistema que ya es complejo para muchas personas en cuanto al acceso, ¿a qué nivel se puede complejizar si esto no se resuelve? Mira, yo creo que se ha extendido más de lo necesario la discusión, digamos. Hay un problema efectivamente no resuelto hace mucho tiempo que explota con el fallo de la Corte Suprema, y es que las ISAPRE o los seguros privados en salud tienen que ser regulados cuando son parte de la administración del seguro primario. En general, y esto es una cosa ya bien técnica, pero para entenderlo en fácil, cuando tú dejas que el seguro funcione solo y no regulas nada, hay personas que se van a quedar sin seguro porque les van a cobrar muy caro. Si tú no le pusieras ni una regla y se cobra lo que tú quieras, claro, efectivamente las personas que están más enfermas les van a cobrar una prima más cara, como cuando uno compra el seguro del auto y mientras más choques, más te Claro, suben la claro. prima. Obvio. Entonces, por eso es que uno entra a regular los seguros de salud primarios. Primarios me refiero al seguro básico que estamos obligados a contratar. De hecho, el 7% es una obligación para los que trabajamos, ¿cierto?, de cotizar y comprar un seguro de salud, porque es un evento que nadie sabe a quién le va a pasar. Entonces, estamos obligados a tomar un seguro. Y eso requiere ciertas regulaciones que en Chile no están y no están desde el inicio. Y esas son las que debimos haber corregido. Tuvimos la oportunidad de corregirlas tanto en el auge, la reforma del 2000, de los 2000, del inicio de los 2000, o la primera mitad de los 2000, y luego después de otro fallo que no sé si se recuerdan, el 2010 del Tribunal Constitucional, también referido a tabla de factores. Claro. Después de eso entró al Congreso un proyecto de ley, el proyecto de ley del Plan Garantizado de Salud, el famoso PGS en su momento, famoso digo para los que estábamos en salud. Bueno, cuento corto, se trató de regular ahí también esto, que tiene que ver simplemente con que no podemos cobrarle más, ¿cierto?, a los que están más enfermos. Al revés, queremos que ellos sean los que reciban la cobertura y que todos contribuyamos, y a su vez tampoco queremos que los rechacen. Eso no ha sido corregido, hemos tenido varias oportunidades. Esta yo creo que era la gran oportunidad, porque justamente nos estaban diciendo, oye, acá hay un problema con el cobro. Habíamos tenido fallos también de GES, tuvimos después de eso el fallo de GES. Bueno, en resumen, esta era una buena oportunidad, creo yo, digamos, esta es mi opinión. Y sin embargo, no había una acogida de parte del gobierno de hacer más sostenible el sistema ISAPRE, porque se entiende que ellos, y así lo han transparentado, quieren otro tipo de sistema, ¿cierto? Ellos no quieren que existan las ISAPRES, quieren que desaparezcan y que nos vayamos todos a FONASA o a otra entidad que lo suceda, digamos, o que lo reemplace, y que las ISAPRES pasen a ser seguros complementarios. Entonces no había una voluntad en ese sentido de hacerlo un sistema sostenible, a pesar, y yo creo que esto es importante considerarlo, de que la población sí lo quiere.
las últimas encuestas, una de las encuestas más respetadas del Centro de Estudios Públicos, nosotros hicimos una también ahora hace poco en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián, la gente en más de un 60%, 60 y 65% dice quiero yo elegir quién me administra las cotizaciones. No estoy hablando de elegir el doctor, eso es otra cosa, Claro. donde más gente incluso lo quiere. Estamos hablando de quién me administra los recursos. Claro. Entonces, hay digamos, una preferencia de la población por ese tipo de administración, obviamente no en las reglas actuales, y por eso creo yo que era una gran oportunidad para cambiar las reglas de funcionamiento actual. No podemos permitir más que sigan existiendo el rechazo por preexistencia, el cobro de la forma en que está hecho. Entonces teníamos una gran oportunidad. Como te digo, hay 2 proyectos de ley que hablan sobre eso ya en el Congreso. O sea, no es que sea algo nuevo que tengamos que empezar de cero, ya está. De hecho, han seguido avanzando esos proyectos. Pero bueno, efectivamente, como tú bien dices, como eso no se corrige, y si la deuda sigue calculada en los niveles en que está, va a seguir la incertidumbre, van a seguir van a seguir demorándose en pagar, ¿cierto?, la ISAPRE porque están con problemas financieros. En algún momento hay que reconocer esa deuda, reconocerla, digo, a nivel patrimonial, y eso significa que tú entres en un problema de insolvencia. Entonces, evitando eso por los problemas que han habido, además que acuérdate que los fallos le congelan los precios, o se los bajan, digamos, más que congelan, por lo tanto han tenido problemas financieros. Uno ya ve que cuesta ir al médico, al consultorio, donde uno vaya al centro de salud y ya no te aceptan los bonos directamente, ahora hay que ir a reembolsarlos después. O sea, ese problema ya empezó. Y como tú bien dices, si es que caen algunos prestadores privados porque les va mal a las ISAPRES, ¿cierto?, que les compran la mitad de sus prestaciones, la otra mitad proviene de FONASA, entonces también tienes un problema con los hospitales, con los centros médicos, sobre todo con los más chicos, que no tienen la espalda financiera, que son también a su vez proveedores de FONASA en la modalidad de libre elección. Sí. Modalidad que ahora explotaría si se crea el seguro complementario, que es algo que tampoco ha considerado el gobierno. Porque si tú le estás pagando, ¿qué es lo que pasa en FONASA? Yo si me atiendo en el hospital público o en el consultorio pago 0. Si me atiendo en la modalidad de libre elección, por ejemplo, en la clínica, no sé, del Hospital de la Católica, tengo que pagar un copago, que no es menor, sobre todo si es una hospitalización. Pero este seguro complementario, si es que funciona, porque también hay dudas de su funcionamiento, pero si es que funcionara, me cubriría parte de ese copago, o sea, me sale mucho más barato atenderme en esa clínica, si estoy en FONASA. Por lo tanto, eso va, sin duda, a aumentar la demanda por ir a atenderse en un privado, sobre todo cuando tienes listas de espera. Pensemos en los problemas no GES, que son los que más tienen listas de espera. Entonces, eso también te va a aumentar la demanda por privado, pero si tienes problemas también con los prestadores privados, no vas a tener donde atenderlos y más te va a crecer la lista de espera. Esperemos no llegar a eso, pero estamos en un momento en que ya no queda tiempo. Este fallo tiene que cumplirse, ya se han pedido 2 prórrogas. La idea es poder mantener un sistema sostenible en el tiempo, y nada de eso se ha hecho. ¿Cierto? Lo que se ha hecho bastante y se ha acogido bastante por parte del gobierno son todos los cambios relativos con la modalidad de cobertura complementaria en FONASA, este seguro complementario, pero no así lo referido a las ISAPRES. De hecho, durante la tramitación en el Congreso, lo que tiene que ver con ISAPRES ha, entre comillas, empeorado, en términos de que se han reducido varios de los mecanismos que hacían más sostenible el sistema. Entonces, estamos en un momento bien complejo. Incluso hay ciertas personas que dicen, oye, en realidad la ley, ¿de qué qué está logrando esta ley? Porque finalmente tiene una deuda igual de grande que la que hubiese calculado cualquiera con una calculadora sin hacer mucho, darle los 10 años de plazo, etcétera, sin hacer los cambios que está haciendo la ley. Muchos de esos han sido eliminados. Nos está quedando una cosa pequeña que permite crear un precio extraordinario en ISAPRE, pero no hay mucho más. Entonces, en realidad, ¿cuánto realmente es este proyecto de ley una mejora al sistema y una seguridad a las personas que están hoy día con la incertidumbre de qué va a pasar con ellos el día de mañana? Tú mencionabas a los que están en diálisis, personas que están con cáncer o que activaron su cobertura catastrófica porque tuvieron un gran problema de salud que requieren para vivir, digamos, mantener sus tratamientos. ¿Qué pasa con ellos el día de mañana si cae una ISAPRE? Entonces, yo creo que estamos en un problema bien complejo, en una situación muy delicada, sobre todo para esas personas que no se ha tomado conciencia suficiente. Ya, el Parlamento está un poco ya más preocupado, pero así todo creo que es algo muy relevante como para que esté pasando tan desapercibido. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, Carolina, de que esto no prospere, de que no haya ley corta, porque está dentro del campo de lo posible, digamos, porque hay un plazo que ahora se cumple en mayo, entiendo, Claro. y no se ven muchas alternativas en el Congreso, al menos después de que se hayan rechazado distintas alternativas que tú comentabas también, tuvo lo de la mutualización y que finalmente no prosperaron porque esta mesa técnica que hubo, liderada por el Senado, finalmente no tuvo efectos deseados porque el gobierno no acogió sus propuestas. Claro.
Efectivamente se hicieron varios intentos, como te decía, no solo en esa línea de generar ¿cierto? Un mecanismo para que se compensaran, digamos, estas deudas entre unos y otros, o que se calculara correctamente la deuda, en realidad, pensándolo como un seguro. Y bueno, también lo que te mencionaba de preexistencia. Mm, Ahora, tú me preguntabas cuáles son las consecuencias, claro, digamos, o qué se espera. Bueno, efectivamente, si no hay ley, el día siguiente me imagino que la superintendencia tendrá que cumplir con la instrucción y enviar un instructivo, digamos, para poder implementar esta deuda calculada, no sabemos tampoco cómo. claro. Porque ese ha sido otro de los problemas. El cálculo de la deuda, solo se ha hablado una vez de la forma de cálculo de la deuda, que genera estos famosos 1.400 millones, que después con un cambio de la ley se redujeron a 1.000, un poquito menos, 1.100, pero que hoy día el cálculo actualizado es como en 1.800 millones, que obviamente deja knockout al sistema o deja vivos muy poco, y con un gran problema de trasvasije de personas enfermas sobre todo, a FONASA. Porque, ¿qué es lo que tienes tú con respecto a lo que podría pasar, digamos? Podría pasar que nuevas ISAPRES o nuevas entidades que no tienen deuda, porque no eran parte Claro. para atrás, digamos, entonces no entran al sistema con esta carga, esta mochila, pueden entonces ofrecer planes de salud, entran al sistema, pero ¿a quién van a recibir? Solo a Obviamente los sanos que a no las tienen. personas sin Claro. No, por preexistencia. supuesto. Entonces vas a tener un gran traspaso de personas a FONASA. Nosotros hicimos un ejercicio con una académica de la Universidad Diego Portales en conjunto, Anel Azuz, que trabajó también en DIPRES, por tanto sabe de números, respecto a cuánto sería el costo para FONASA solo de otorgarles la continuidad del tratamiento a estas personas. Mm, Es decir, personas con preexistencia que se ven obligadas a trasladarse a FONASA porque no tienen cabida, digamos, en otra Ujú. ISAPRE, porque el proyecto, de nuevo, no elimina las preexistencias. Y este ejercicio te da que estas personas generan un déficit neto a FONASA, o sea, es decir, un costo extra para el Estado. ¿Por qué digo neto? Porque estoy restando el aporte de esta persona, su 7%, claro. o que aportan como parte de una familia en su Ujú. 7%, y luego le resto los costos de darle continuidad al tratamiento actual, ¿cierto? En los precios actuales, que es lo que dice la ley, que por un par de tiempo, digamos, se le va a continuar el tratamiento a las personas en las condiciones actuales. Estamos hablando de personas que activaron el GES, ¿cierto? Con algún cáncer u otra enfermedad, SIDA, ¿cierto? Tratamientos antirretrovirales que son caros, o personas que activaron el seguro catastrófico también, ¿cierto? Que están, digamos, en un tratamiento muy costoso y que la ISAPRE se está haciendo cargo de ese costo extra sin pagar copagos. Mm, El solo mantener el tratamiento de esas personas, sumado a sus licencias médicas, ¿cierto? Todo el gasto asociado a esas personas, implica que para FONASA o para el fisco tendría un déficit atender a esas personas, que son las probables personas que se van a cambiar. Entonces, además, estamos requiriendo recursos extras del Estado, no sé con qué ganancia. Por eso es que creo que si es que efectivamente hay una intención, perdón, y este déficit puede llegar a ser incluso al año, calculamos sobre 68.000, o sea, cerca de 68.000 millones. En términos de una persona, para ponerlo en simple, tendría que aportar más de 20.000, 22.000 pesos por persona al mes, FONASA. Estamos pensando que el aporte FONASA tampoco, de la persona por el 7%, tampoco es mucho, muy distinto de eso. mm, Y estamos pensando que el costo del seguro complementario, según lo dijo el gobierno, iba a ser de 30.000. Estamos hablando de un monto de 2/3 de lo que costaría ese otro seguro. Entonces, no es poca plata. Y si la sumas al año de esas personas, sí. son 260, 270.000 pesos por persona extra. Ya FONASA tiene problemas de financiamiento, o al menos así lo manifiestan, Mm. y en teoría por eso tenemos ciertas esperas largas, nos falta personal, falta Especialista. especialistas, ¿cierto? Lo clásico. Y esto vendría a cargarle más la mano al Estado. Entonces creemos que es importante, si es que uno quiere hacer una transición y si es que efectivamente hay una propuesta de parte del gobierno por eliminar a las ISAPRE, esto se haga de manera transparente de cara a la ciudadanía en un proyecto de ley que se haga cargo de eso, que lo exponga directamente, que esa es la propuesta y la Mm, discutamos. Pero estamos, digamos, en un contexto en que yo creo que es muy peligroso utilizar, y esto lo usamos mucho los economistas, utilizar un mismo instrumento para dos fines. claro. Este es un instrumento para implementar la ley corta Están haciendo una reforma del sistema de y salud. no es una reforma, Claro. exacto. Ah. Sí, yo creo que eso es importante transparentarlo y discutirlo porque es legítimo, Mm, Ujú. pero creo yo que requiere mucho más tiempo y discusión y debate que lo que estábamos acotados de tiempo en el caso de la ley corta de ISAPRE. Así es. No, y además todo el problema que hay como hacia no solamente hacia la industria, sino que hacia la ciudadanía, porque esto es una actividad hiperregulada, Mm, la ISAPRE hay una superintendencia especialista en regularla, sí. las reglas las puso el Estado,
es el Estado a través de la Corte Suprema la que fija además la sanción y el Estado también el que no puede resolver el problema. Entonces, tampoco se puede hacer el loco porque, claro, le podemos echar la culpa a la ISAPRES que no tienen tan buena prensa, pero claro, Claro. también cuál es la relación que ha tenido el Estado y su labor de regular, fiscalizar y sancionar como lo están Y haciendo ahora. y toda la discusión que hay en torno a la resolución del Tribunal No, de la Corte de Suprema, la Corte claro, Suprema en exactamente. base al hacer política pública a través de la ley. Claro, que es otra Que línea otra discusión argumentativa. también Pero es cierto importante. que esto finalmente ha sido un problema de no ponerse de acuerdo. Yo creo que todos tienen responsabilidad, tenemos responsabilidad en alguna medida. Efectivamente, hay un problema de origen de falta de regulación que no hemos sido capaces de abordarlo. El cambio de regulación proviene de la legislación, digamos, Sí. eso es del Ejecutivo o del Legislativo. Y ahí tenemos un déficit. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en que no había una contribución mayor tampoco de parte del gremio o de otras instituciones que pudiesen haber también, qué sé yo, incentivado algunos cambios, o cuando fue el momento, algunos dicen, no, tuvieron su momento, pero se negaron y ahora que quieren ya no, muy tarde. Bueno, nunca es tarde cuando tenemos un problema de esta magnitud. Claro. Y hoy día Así tenemos es. una oportunidad. De resolver. Carolina Velasco, muchas gracias por estar con nosotros, directora de estudio del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Llegó la Hora. Esperamos tenerte luego con mejores noticias. Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos a una breve pausa y volvemos en un par de minutos con más Llegó la Hora.